Mi abuelo fue agente secreto, de José Montelongo. Míralos caminar hacia ti por una calle de la Ciudad de México. 4 individuos trajeados y ensombrereados. Son altos todos y corpulentos, excepto uno. No visten con elegancia, pero esos sombreros y ese andar erguido y determinado, hay algo en ellos, una seriedad, una firmeza de propósito. Vienen armados, lo sabes. Algo en su profesión exige portar un arma. Su ocupación es inusual: detectar, rastrear, descubrir, desactivar complots, investigar homicidios, capturar delincuentes. Es para dar escalofríos, si lo piensas, porque uno va por la vida metido en sus asuntos esperando no toparse con criminales. Pero los detectives de la policía van buscando exactamente lo contrario. A eso se dedican estos señores. Son agentes del servicio secreto. Uno de ellos es el comandante Jesús Galindo, mi abuelo. Se detienen ante ti y permiten que tomes una fotografía. Relajan la expresión cuando sienten que han entrometido la cabeza a un agente bajito, de lentes oscuros y cabeza descubierta, al quien nadie tomaba muy en serio. Siempre lo mandaban a comprar cigarros. El de la izquierda, sin corbata y un poco más ancho que mi abuelo, sería su hombre de confianza. Tendría un nombre largo: Marcelino o Federico o Segismundo, y habría leído mucho. Al otro extremo, el agente del bigotillo y los ojos cerrados, un tipo sagaz de temperamento nervioso y lenguaje florido, que antes de ser policía fue falsificador de documentos. Junto a él, un agente más joven, un detective con mucho potencial pero todavía inexperto, impulsivo, voluntarioso, ávido de aprender. Los subalternos de mi abuelo serían fabulosos personajes en una novela policíaca. Un día voy a escribir esa novela. Este libro es otra cosa: un álbum de recuerdos, una historia de familia, una hoja de una rama del tronco de la historia de México. En cuanto se apaga el flash de la fotografía, Jesús Galindo, con pasos largos que resuenan en el pavimento, se pone de nuevo en camino. Detrás de él, los detectives avivan el paso y siguen a su jefe hasta la comandancia. Mi abuelo fue policía, pero antes que nada fue mi abuelo, el padre de mi padre. Conmigo era tan cariñoso que me cuesta trabajo imaginarlo en medio de su vida diaria como agente del servicio secreto. Siempre serio, de pocas palabras, hombre de una sola pieza. Es como si hubiera 2 personas en una: el abuelo con quien yo veía la televisión, sentado en sus piernas comiendo los dulces que me había comprado frente a la catedral, y el policía honrado y seco, dispuesto a sacar una pistola y jalar el gatillo de ser necesario. Este es mi abuelo en su despacho del servicio secreto. El calendario señala 25 de enero. ¿De qué año? Si el comandante tuviera 38 años en esa fotografía, estaríamos hablando de 1940, último año en la administración del general Lázaro Cárdenas. Todavía reciente el estallido de la Segunda Guerra Mundial, además de la delicada tarea de contraespionaje. En el México de los años 40 operaban espías de las principales potencias extranjeras. Los detectives de la policía investigaban todo tipo de crímenes: asesinatos, secuestros, robos, estafas, conspiraciones y complots. Extendido sobre el escritorio, bajo la mirada del comandante, un conjunto de objetos recuperados de un robo o de varios robos: relojes, cadenas, crucifijos, anillos, aretes, pulseras. Al extremo de la mesa, cerca del brazo derecho del comandante, las fundas donde el ladrón guardaba las piezas. ¿Robo de joyería? Es posible, pero el botín parece más pequeño, como si el criminal hubiera obtenido los objetos poco a poco. Me han dicho que el comandante tenía memoria fotográfica. Nunca olvidaba el rostro de un criminal. Conocía a los delincuentes por sus apodos, sus cicatrices, sus modos de operar, sus cómplices y sus escondites. Esas alhajas, se preguntaba mi abuelo, ¿serían la pista que permitiría capturar a la principal banda de ladrones de joyas?
¿Y cuál es la pista, el hilo, la cadena de causas, me pregunto yo, que llevan a un hombre a convertirse en agente del servicio secreto? Mi abuelo, ese varón fuerte, recto, de pocas palabras, que en mi mente aparece como el último representante de la edad heroica, nació en Zapotlán, el Grande, Jalisco, en 1902. Su paisano, el escritor Juan José Arreola, decía que su pueblo era tan grande que un día se lo hicieron ciudad. Hoy se llama Ciudad Guzmán. Era hijo del caporal de una hacienda ganadera. Tendría unos 15 o 16 años en esta fotografía. Veo que su familia no era tan pobre como siempre presumió mi abuelo. La gente pobre, de verdad pobre, no anda bien uniformada, tomándose fotos y ganando torneos de básquetbol. Me gusta imaginar qué habrá sido de sus compañeros al correr del tiempo, qué oficios tomaron, qué gozos y qué sinsabores los esperaban, qué lugares deseaban conocer. Algunos no se alejarían nunca del pueblo natal, otros se irían para no volver jamás. Fue un pata de perro mi abuelo. Una vez, contra su voluntad, una extraña mujer se empeñó en indagar en la palma de la mano de mi abuelo su futuro. Te espera una vida muy distinta de la de tu familia, lejos del ganado y los maizales. Una vida llena de peligros. Verás cosas extraordinarias. Verás cosas horripilantes. Desconozco si hay un alfabeto oculto en las líneas de las manos, pero sé que la gitana supo leer en ellas el porvenir de mi abuelo. Miro de nuevo la fotografía y veo el cuerpo joven de mi abuelo. Me contó que solía nadar con sus amigos en un río de aguas mansas. El cuerpo joven de mi abuelo, chapoteando en el río. A los 77 años era todavía un hombre fuerte. Me llevaba de caballito por las calles porque mis pies planos y mis rodillas chuecas se fatigaban muy pronto. En la siguiente década el tiempo se le vino encima. En sus últimos meses no podía cortarse las uñas de los pies. No alcanzaba. Tenía que pedir ayuda a sus nietos. Ese cuerpo que nadaba a las aguas y que me sostenía en vilo por los aires, un montón de gravedad cayó sobre el cuerpo de mi abuelo, encorvó su espalda. Ahora él tenía que apoyarse para caminar, con una mano en su bastón, con la otra en mí. Pienso en los músculos, los tendones, la piel, las manos, las arrugas, las manchas, los mechones de cabello, la espalda, el tronco, la fuerza. Pienso en el cuerpo que tuvo mi abuelo en este mundo. En el lugar más inesperado, un ejemplar de la revista Alarma de los años 60. Me vengo a encontrar un reportaje sobre la vida del detective Jesús Galindo y entresaco algunos informes sobre su juventud, allá por la década de 1920. Después de buscar fortuna en los Estados Unidos, parece que anduvo por San Francisco, California, trabajando en los muelles. Mi abuelo regresó a México y se estableció en Tampico, donde encontró colocación en la aduana. Era 1924, el año de la rebelión de Adolfo de la Huerta contra el gobierno del presidente Álvaro Obregón. Varios estados de la República eran controlados por partidarios de la rebelión. Los caminos estaban vigilados. Para los que eran leales al presidente Obregón, era peligroso en extremo viajar por algunas regiones del país. Como parte de una misión ultra secreta, el joven Jesús Galindo se disfrazó de militar y se ocupó de trasladar armas y municiones a la capital de la República para abastecer a los soldados del general Obregón. Tras entregar con éxito su delicado cargamento, el joven Galindo fue requerido por el presidente. A este teniente me lo dejan para mi escolta, ordenó el manco de Celaya. Pero mi general, aclaró mi abuelo, yo no soy militar, soy civil. Obregón, que no estaba acostumbrado a que se le desobedeciera, soltó una carcajada. ¿No es usted militar? Pues desde este momento lo es, con el grado de mayor de infantería. Así fue como, en un solo día, mi abuelo entró al ejército. Recibió su primer ascenso en la jerarquía militar y entró a formar parte de la escolta personal del presidente.